Imaginemos por un momento la Europa del año 1000. Era básicamente un continente de campos, de aldeas. La gente vivía de lo que cultivaba, en una economía de pura supervivencia. Pero, de repente, en apenas unos siglos, todo dio un vuelco. Vamos a desentrañar juntos esa increíble transformación, ese momento en que nacieron ciudades bulliciosas donde antes solo había tierra de cultivo. Y para empezar lanzamos una pregunta que de primeras suena un poco rara. ¿Qué narices tiene que ver un molino de viento con una catedral gótica? Parece que nada, ¿verdad? Pues la respuesta conecta tecnología, sociedad y arte de una forma que es sencillamente fascinante. Y ese es el misterio que vamos a resolver hoy. Vale, para entender el nacimiento de las ciudades, primero tenemos que ir al origen de todo. Y el origen, como casi siempre en esa época, está en la tierra. Antes de que los edificios pudieran crecer hacia el cielo, los campos tuvieron que vivir su propia gran revolución. Aquí se juntaron varias cosas, una especie de tormenta perfecta, pero en positivo. Por un lado, una pequeña ayuda del cielo. El clima en Europa mejoró, se volvió más cálido, y eso ayudó a las cosechas. Pero lo realmente decisivo fue la innovación, la tecnología. Se mejoraron las herramientas, se inventaron nuevos métodos de cultivo y sobre todo se generalizó el uso de molinos, tanto de viento como de agua. De repente, procesar el grano era muchísimo más eficiente. Se podía producir más, mucho más. Y esto, claro, provocó un efecto dominó en toda regla. Es una cadena muy lógica si lo pensamos. Primero, las innovaciones agrícolas traen más comida, un excedente. Segundo, si hay más comida, la gente se alimenta mejor, hay menos enfermedades y la población se dispara, crece como nunca antes. Y tercero, con tanta gente, ya no todo el mundo es necesario en el campo. ¿Qué hace esa población sobrante? Pues emigra. Se va a las ciudades en busca de nuevas oportunidades, de una vida diferente. Y así, de repente, Europa empezó a llenarse de estos nuevos centros de poder, de comercio, de vida. Las ciudades, conocidas entonces como burgos, estaban haciendo un mundo completamente nuevo, un mundo protegido y definido por sus imponentes murallas. Pero, ojo, no imaginemos una ciudad como las de hoy. ¿Cómo era vivir ahí dentro? Pues intenso. Estaban rodeadas de murallas, claro, que servían para defenderse, pero también para controlar quién entraba y salía y para cobrar impuestos. El corazón de la ciudad era la plaza, con los 3 edificios clave, el mercado, el ayuntamiento y la imponente catedral. Y alrededor, los barrios se organizaban por gremios, la calle de los zapateros, la de los herreros, pero las calles, bueno, eso era otro cantar. Eran estrechas, sucias, sin alcantarillado, un auténtico foco de enfermedades, seamos claros. Lo que nos lleva a una pregunta clave. A ver, si las ciudades eran tan insalubres, tan peligrosas, ¿por qué arriesgarse a ir allí? La respuesta es simple y a la vez muy poderosa, por la promesa de libertad y de oportunidades. Para un campesino que vivía sometido a un señor feudal, la ciudad era la escapatoria. El aire de la ciudad, se decía, te hacía libre. Y ese anhelo valía cualquier riesgo. Es que el crecimiento de las ciudades no fue solo un cambio de paisaje, fue un terremoto social. Alteró para siempre la estructura del poder, la economía y la sociedad medieval. Y el gran protagonista de este terremoto fue un nuevo grupo social, la burguesía. El nombre es bastante evidente, ¿no? Viene de burgo, de la ciudad. Eran los comerciantes, los banqueros, los maestros artesanos, gente cuya riqueza no venía de poseer tierras como los nobles, sino de su trabajo, de su ingenio y del comercio. Un concepto totalmente revolucionario. Para entender la magnitud de esto, fijémonos en la pirámide social de toda la vida. Arriba, los privilegiados, el rey, la nobleza y el clero. Y abajo del todo, los no privilegiados, los campesinos. Pues bien, la burguesía se coló ahí, en el estamento no privilegiado, sí, pero con un as en la manga que lo cambiaba todo, el dinero. Y su poder económico pronto empezaría a hacer temblar los cimientos de esa vieja pirámide. Por supuesto, no metamos a todos en el mismo saco. Dentro de la burguesía había niveles. Por un lado, teníamos a la alta burguesía, los grandes banqueros internacionales, los comerciantes riquísimos, la élite. Y por otro, la pequeña burguesía, que era la gran mayoría, los artesanos, los dueños de pequeños talleres, los tenderos. Y aquí viene una jugada política maestra. Los reyes, que llevaban siglos luchando por centralizar su poder frente a los nobles, encontraron en los burgueses a su mejor aliado. El pacto era sencillo. Los reyes daban a las ciudades privilegios comerciales y autonomía, y a cambio la burguesía les pagaba impuestos directamente. ¿Y qué hacía el rey con ese dinero fresco? Financiar su propio ejército y dejar de depender de los señores feudales. Jaque mate. Pero justo cuando esta nueva sociedad urbana estaba en pleno apogeo, cuando parecía que nada podía detenerla, Europa se dio de bruces con el siglo más terrible de su historia. El siglo XIV fue una época de auténtica pesadilla.
30 millones. Repito la cifra, 30 millones. Dejemos que ese número cale hondo. Es la cantidad estimada de personas que murieron en Europa durante las calamidades de ese siglo. Una pérdida de población simplemente brutal, inimaginable. Es que no fue solo una cosa, fue una tormenta perfecta y letal. Primero, guerras por todas partes, que destrozaron economías y se llevaron miles de vidas. Segundo, un cambio climático, una pequeña edad de hielo, que arruinó las cosechas y provocó una hambruna terrible. Y por si todo eso fuera poco, llegó la peste negra. La peste negra, que llegó de Asia alrededor de 1347, fue algo apocalíptico. Se transmitía por las pulgas de las ratas que viajaban en los barcos mercantes. Los síntomas eran terroríficos, fiebres altísimas y problemas de circulación que ennegrecían la piel, de ahí su nombre. Su propagación fue rapidísima y catastrófica, aniquilando a casi la mitad de la población en algunas zonas. Y aquí es donde la historia da un giro que te deja sin palabras. Porque en medio de tanta muerte, de tanta destrucción, de tanta desesperación, esta misma sociedad fue capaz de crear una de las expresiones artísticas más sublimes y esperanzadoras de la historia de la humanidad, el arte gótico. El estilo gótico tenía dos obsesiones, la altura y la luz. Gracias a nuevos inventos geniales como el arco apuntado o las bóvedas de crucería, los muros ya no tenían que soportar todo el peso, podían ser más delgados y sobre todo podían abrirse. Y se abrieron en forma de enormes ventanales, repletos de vidrieras de colores que inundaban el interior de una luz casi divina, y a la vez contaban las historias de la Biblia a una población que en su mayoría no sabía leer. Eran como los cómics o las películas de la época. Y aquí, por fin, cerramos el círculo. Las catedrales no eran solo edificios religiosos. Eran el símbolo del poder, de la riqueza y del orgullo de esas nuevas ciudades burguesas. Se financiaban con el dinero del comercio, con el esfuerzo de los gremios. Cada ciudad quería tener la catedral más alta, la más luminosa, la más impresionante. Y así volvemos a nuestra pregunta inicial. El molino, esa innovación agrícola, generó la riqueza que, canalizada por la burguesía, acabó construyendo la catedral. Y esto nos deja con una última reflexión, que es casi una pregunta filosófica. El gótico, un arte que busca la luz, que se alza hacia el cielo, nació y floreció en uno de los momentos más oscuros de la historia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una sociedad que se asoma al abismo rodeada de guerra, hambre y peste es capaz de levantar la vista y crear algo tan inmenso, tan luminoso y, en definitiva, tan lleno de esperanza?